En la regulación breve del derecho real bajo análisis, no se ha establecido en ningún artículo cuáles son los modos que extinguen este derecho. Para su análisis, entonces, debe acudirse, en primer lugar, a las disposiciones generales, es decir, al artículo 1907, que es el que indica cuáles son los modos genéricos de extinción de los derechos reales. Y en segundo lugar, a los modos extintivos indicados en el artículo 2152 y establecidos para el derecho de usufructo, pero que resultan aplicables a la habitación siempre en virtud de la doble remisión. Primero del artículo 2159, que indica que a la habitación se le aplican las normas del uso, y luego la del artículo 2155, que indica que al uso se le aplican las normas del usufructo. En definitiva, hay que analizar la sumatoria de los modos extintivos indicados en el artículo 1907 y en el artículo 2152 para analizar uno a uno cuáles resultan aplicables a la habitación y cuáles no. Comparto la pantalla donde se han enumerado todos los modos extintivos, los generales y los especiales del usufructo. Se adelanta que se aplican todos menos uno solo, por eso está tachado, que es uno de los indicados en el artículo 2152. Entonces, la destrucción total se aplica al derecho de habitación. Es poco frecuente porque generalmente se destruyen totalmente las cosas muebles, como un cuadro que puede quemarse, como un animal que puede morir. Los inmuebles generalmente se deterioran o, si se quiere, se destruyen parcialmente, porque lo que es físicamente susceptible de destrucción es la parte edificada, pero el suelo, aunque esté lleno de escombros donde antes había una edificación, el suelo, que es el inmueble, sigue estando. Entonces, es poco probable, muy poco frecuente que se destruya totalmente un inmueble, pero es posible. Tómese como ejemplo un predio en zona muy próxima al Océano Atlántico, donde hay acantilados que por desmoronamientos puede perderse el inmueble, o tómese, por ejemplo, una isla en zona del delta, en zona de humedales, donde debido a la crecida de las aguas, a los movimientos del suelo, puede hundirse y puede considerarse destruido el inmueble. El segundo medio de extinción, que es el abandono, también se aplica a la habitación porque es un derecho real susceptible de renuncia. Está en las facultades del titular la posibilidad de abdicar. La renuncia debe ser expresa y, por tratarse de un derecho que recae exclusivamente sobre objeto inmueble, debe plasmarse en una escritura pública. Y la tercera causa general de extinción de los derechos reales también se aplica al derecho de habitación. La figura que se conoce con el nombre de consolidación se produce cuando una misma persona reúne la titularidad de ambos derechos, de la habitación por un lado y por otro lado de el derecho de dominio desmembrado. Dominio generalmente podrá ser la propiedad horizontal, es decir, alguno de los derechos que legitiman para constituir habitación. Siempre el ejemplo que se toma es el dominio, por ser el más frecuente. Entonces, tómese por caso que yo soy titular de dominio. Lo desmembro y constituyo habitación, por ejemplo, por 10 años. Dentro de 5 años, el habitador me compra la propiedad desmembrada, me compra la nuda propiedad. En esa hipótesis, este sujeto ya era titular de habitación y luego adquiere la nuda propiedad, por lo tanto se convierte en titular de dominio pleno o perfecto en el ejemplo, es decir, el derecho de
habitación se extingue porque ya está comprendido dentro del dominio, que es el derecho que confiere todas las facultades que pueden ejercerse sobre un objeto, es el más completo. Luego debe analizarse los medios indicados para el derecho de usufructo. En primer lugar, el vencimiento del plazo, que se establece en el título y que debe entenderse como plazo resolutorio. Entonces, si el legitimado, el constituyente, transmite la facultad de habitar el inmueble edificado a un sujeto X por 5, 10, 15, 20 años, una vez que ese plazo llega a su término, el efecto que se produce precisamente es la extinción del derecho y el habitador, en rigor de verdad, ex habitador, debe entregar el objeto al titular de dominio pleno ahora, ex titular de dominio desmembrado, ahora titular de dominio pleno, o de otro derecho real legitimado para constituir habitación. También se extingue por el cumplimiento del hecho condicionante. Si se establece que la duración del derecho va a mantenerse hasta que se produzca un hecho futuro e incierto, por ejemplo, que el habitador adquiera un inmueble o bienes suficientes para poder comprar, para poder adquirir una vivienda propia, en esa hipótesis, si es que el habitador adquiere ese inmueble, se considera que se ha cumplido el hecho futuro e incierto, el hecho condicionante, y por lo tanto extingue el derecho real. Se extingue también, en tercer lugar, por muerte del titular, es decir, por muerte del habitador. Al respecto, debe recordarse que el derecho de habitación no es transmisible por actos entre vivos ni por causa de muerte. De ahí que el fallecimiento del habitador, aunque haya plazo pendiente, produce el efecto de extinguir el derecho real. De ahí que en el artículo 2152, véase que en el inciso A establece que se extingue el usufructo, pero ahora aplicable a la habitación, por la muerte del usufructuario, aunque no se haya cumplido el plazo o condición pactados. La causal que no se aplica es la extinción de la persona jurídica usufructuaria. Está incorporada esta causal en el artículo 2152 porque el usufructo es un derecho apto para ser ejercido por persona física y por persona jurídica, pero la habitación es un derecho que puede ser ejercido solamente por persona física. De ahí entonces que como una derivación necesaria, si no puede constituirse a favor de persona jurídica, tampoco se va a extinguir por la liquidación de la persona jurídica. Se extingue, sí, el derecho de habitación por la falta de ejercicio durante el lapso de 10 años. El ejercicio de este derecho no debe producirse por ninguna persona, puesto que si el habitador se desentiende de su derecho y otra persona lo ejerce, no se configura esta causal de extinción y puede darse el caso que quien lo ejerce, es decir, el poseedor, adquiera por prescripción este derecho, el derecho de habitación, en detrimento del habitador originario. Véase que en el inciso C se indica que la causal extintiva se configura con el no uso por persona alguna durante 10 años. Luego se extingue también por el uso abusivo y por la alteración de la sustancia. Por uso abusivo se entiende el incumplimiento a la obligación de respetar el destino, y el destino impuesto por la ley es solamente para vivienda. De modo tal que si el habitador le da otro uso, otro destino al inmueble edificado, por ejemplo, como depósito de mercaderías, el efecto que se produce es la extinción del derecho real. Y también se extingue por la alteración de la sustancia.
es decir, el incumplimiento de la obligación de conservar el objeto. Si el habitador procede a modificar, degradar, destruir, desnaturalizar alguna parte del objeto, se configura esta causal extintiva cuyo efecto es la extinción del derecho real. Véase que en los dos últimos medios extintivos, es decir, el uso abusivo y la alteración de la sustancia, se produce el efecto jurídico conocido como caducidad del plazo, es decir, aunque el plazo esté pendiente, por ejemplo, los 20 años de constitución originaria del derecho de habitación, si se configura el incumplimiento de la obligación de respetar el destino, de conservar la sustancia, se extingue antes del vencimiento del plazo, precisamente por el incumplimiento de alguna de esas dos obligaciones. Dejo de compartir la pantalla, espero que les haya sido enriquecedor el análisis expuesto y les doy las gracias por permitirme estar con ustedes. Hasta la próxima.